La entrevista en Revista 907. Pati Rodríguez Bretón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas ¿Cómo te gracias. gusta, Pati o Patricia? Patricia. Patricia, sí. Es que luego, pero no te pregunté antes, pero Sí. bueno, ya. Patricia Muy Rodríguez bien. Bretón. Oye, ayer ya empezamos un poco con el tema de la tanatología, pero a ver, para ti, ¿qué es la tanatología? Bueno, para mí la tanatología, obviamente, la traducción es thanatos, muerte. Sí, el y luego estudio se de la muerte, estudio ¿no? sobre la muerte. Pero, precisamente, no solamente la tanatología se dedica a acerca de la muerte, sino a todo tipo de pérdidas. Porque todas las pérdidas se vive, con las pérdidas se vive un duelo. Sí. Y entonces no estamos acostumbrados y deberíamos de saber, ¿no?, que toda pérdida nos lleva a un duelo. Entonces, la tanatología se dedica, obviamente, lo que más hago en la vida ya hace 25 años, ¿no?, es precisamente acompañar enfermos terminales y a acompañar a personas que se les han muerto algún familiar, ¿no? O personas que han tenido una enfermedad y han perdido una pierna y todo. Claro. Que precisamente el rito de despedida que vamos a aprender hoy, que es magnífico, Bellísimo. que es a lo que más me dedico, ¿sí?, a personas que han perdido una pierna y le hacen el rito de despedida ¿Verdad? a su pierna. A su pierna. ¿Sí? Ya entraremos con detalle. Pero sí, a ver, si yo me cambio por trabajo de ciudad, Exacto. estoy perdiendo. Hay una pérdida. Exacto. Si dejé una casa, si me corrieron de un trabajo, Exacto. si me divorcié, Claro. si me peleé con un amigo que era mi hermano del alma, Sí. todas esas son pérdidas. Claro. Y hay un duelo ante esa pérdida. Sí, sí, sí. Y entonces por eso yo siempre insisto que tanatología debería ser una materia que en el colegio se debería de enseñar, porque finalmente todos nos vamos a morir algún día, o alguien se nos va a morir, o vamos a vivir todas esas experiencias que acabas de decir. Oye, Pati, el tema, a ver, esto viene finalmente de los apegos, Exacto. ¿no? Al final. Y por eso se sufre. Por eso sufrimos, Exacto. porque tenemos apegos. Exacto. ¿No? Y hay que aprender a desapegarnos. Claro. Y entonces a mí hay una frase que me encanta que dice que quien aprende a morir, aprende a vivir. Claro. Y he tenido experiencia de pacientes que según los doctores se deberían de haber muerto y ahí están vivas, ¿sí? Sí. Porque como empezamos a trabajar el perdón, se empieza a reconciliar la persona con ella misma y con todos los demás. Y o sea, pone en orden su vida, la verdad, la persona sana, ¿sí? Se sana. Hay muchas personas que tuvieron cáncer, por ejemplo, y que los doctores decían que se tenía que haber muerto y están vivas y perfectamente bien. Pero lo que me dicen es que les sirvió muchísimo haberse preparado. Claro. Y yo por eso me dedico a dar talleres, ¿no? Y consultas donde la gente aprende a morir. Claro. En estos días, la constante, pues se los pregunto a todas las personas que han venido, ¿qué trabajo nos cuesta hablar de la muerte? Sí. Es como si le diéramos permiso, sentir como si hablar del tema o poner mis papeles en orden o ir a contratar mi paquete funerario, es como si le diéramos permiso a la muerte de entrar. Y Exacto. No, yo al contrario. Había una alumna en uno de los talleres, ¿no?, que me decía, oye, estaba aprendiendo de esto, no le estaré llamando a la muerte. Le digo, no. Le digo, es como cuando sales a la calle con sombrilla y ese día no llueve. Sí. Le digo, a la muerte le encanta agarrarnos desprevenidos. Por sorpresa. Obviamente, claro. De chiste, le digo. Sí. Pero le digo, no. Entonces, mejor si sabes y estás preparada, no, va a ver al de junto, no te va a ver a ti. Definitivamente. Esta ceremonia del adiós, Pati. Así que preséntala tú para no meter yo mi cuchara. Digo, yo la conozco, la he vivido guiado de tu mano, pero cuéntanos un poco de qué trata. Pues mira, este rito de despedida, para que se les quede bien grabado, son 3 palabras mágicas. Gracias, perdón y adiós. ¿Sí? Gracias. Lo ideal sería hacerlo cuando te dan un diagnóstico que puedes llegar a la muerte, ¿no? O sea, en teoría, yo ya hace 25 años que empecé con esto, nadie sabía que era tanatología y le tenían pavor, como dices, de hablar de la muerte y demás. Pero ahora ya los médicos, los mismos doctores ya les dicen a los enfermos, llamen a un tanatólogo y demás. Porque la verdad, ayudamos muchísimo, ¿sí? Ayudamos muchísimo y el ritual sirve
o sea, la primera palabra es gracias. Gracias de todo. ¿Qué te agradezco a ti Sí. que estás en proceso Ajá. de morir? Y yo, como les digo a las personas, también este ritual lo deberíamos de hacer cada fin de año. La pandemia nos enseñó Claro. y nos recordó que la muerte puede venir en cualquier momento y a cualquier edad y demás, ¿no? Entonces, deberíamos, en vez de estar sacando maletas del fin Y de año... cambiándote los calzones de con color. los calzones de color rojo, amarillo, ¿sí? Deberíamos de decir gracias a todos los que estamos reunidos, ¿no? Por este año. Perdón, el perdón es perdóname y te perdono, Claro. ¿sí? Y en el adiós es decir, bueno, si me pasa algo, o sea, no sabemos qué nos va a pasar el año que viene. Si por algo me enfermo, ¿no? Por ejemplo, mis hermanas ya saben, aunque mis hijos sean grandes, les encargo a mis hijos y a mi nieto, por favor, Sí, ustedes sí. le echan la mano. Entonces, es dejar las cosas, ¿cómo se dice? Sí, sí, de dejar en orden esa parte emocional. Exacto. Yo recuerdo cuando la primera vez que la hice, que nos decías, el perdóname, te perdono, no es pensar en los grandes agravios. Exacto. ¿No? Puede ser el te perdono que cuando éramos niños no me prestabas la avalancha. Exacto. No, pero eso lo traigo guardado por alguna razón. Exacto, exacto. ¿No? No, yo, o sea, tuve un caso que ya la persona estaba, o sea, lo ideal, como les decía yo, es que cuando la persona sepa que tiene una enfermedad, hacerlo, ¿sí? Sí. Hacerlo o no esperar a que se muera, sino cuando todavía la Sí, sí, persona sí. está Y sobre todo viva. cuando todavía puede estar consciente. Exacto. He tenido unos ritos de despedida que me van a decir, ahí esta señora está loca, pero no, unos ritos de despedida hermosos, ¿sí? Es que es una ceremonia muy bonita. Es muy fuerte. Sí, aquí. Yo recuerdo la primera vez que lo hice para mi querido Gerardo Balcázar. Muy bonito, pero sales como si te hubiera atropellado un No, tren. claro. O sea, emocionalmente es muy fuerte. Claro, claro. Pero ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo al que se va Y al que se queda. y al que se queda, ¿sí? Entonces primero es gracias, decir por todo. Y ahí entra el sentido del humor, ¿sí? Entonces, gracias porque, o sea, porque si es al papá, porque me regañabas mucho y Sí, sí. tus chistes y no sé, es gracias por los viajes, por la música, porque me enseñaste a andar en bici, porque me enseñaste a manejar, por todo. Tendría que ser Patricia. Está bien, que no importa. Que sea más desde lo que siento más que de lo que pienso. Exacto. O sea, tiene que ser más desde el sentimiento más que intelectual. Exacto. A ver, ¿de qué te quiero agradecer? Más que pensar, que, bueno, pues, si piensas en tus papás, pues hay lista interminable de Claro, cosas que agradecer. claro. Pero más es lo que siento. Exacto. Lo que acabas de decir es que yo amé cuando aprendí a andar en bici. Exacto. Gracias por eso. Exacto. Y a lo mejor también te pagó la universidad y los postdoctorados. Claro. Pero tú traes más guardado que te enseñó a andar claro, en bici. Claro. ¿No? Y entonces es gracias por todo. Y ahí entra el sentido del humor. Entonces, he tenido pacientes que, por ejemplo, un señor divorciado con 3 hijos adolescentes. Y entonces, a la que me costó trabajo convencer de que fuera el rito es a la exmujer, porque decía, no, pues si yo ya me divorcié hace muchos años, ¿ya para qué voy? No, pero él quiere. Es importante preguntarle, cuando está consciente la persona, el enfermo, preguntarle quién quiere que esté presente. Sí, O como- y también de los otros tampoco hay que forzarlos. O sea, Exacto. tratar de convencerlos, pero no forzarlos. Exacto. Y, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo no quiero hablar, no me gusta hablar delante de la gente. Entonces le digo, de todos modos entra. Aunque tú no hables, nos podemos comunicar con el pensamiento. Ok. Entonces, a la hora que otra persona esté diciendo gracias, tú te puedes estar diciéndole al enfermo todo lo que le quieres decir gracias y que no te atreves, ¿sí? Sí, O lo podemos hacer todos en grupo y al final tú entras y le dices en persona, Sí, o sea, sí. nada más así a solas, lo que le quieres decir, ¿no? ¿Qué recomiendas, Pati? ¿Improvisar en el momento o darte un rato previo para escribir lo que vas a decir? Yo les doy las dos opciones, ¿no? Les doy las dos opciones a la familia. Por ejemplo, cuando ya la persona está inconsciente, entonces, por ejemplo, en el caso de Gerardo, pues estaba casado, ¿no? Entonces aquí legalmente, como con los doctores, ¿no? Sí. La que decide es la esposa, Sí. ¿sí? Y entonces ya la esposa decide quién quiere que esté presente y ahí es cuando elige pues la familia de él, la familia de ella, los amigos de él importantes y demás, ¿no? Entonces, es decirle
gracias por todo. O sea, y ¿cómo te digo? Entra mucho el sentido del humor y hay personas que no quieren hablar, ¿no? Por ejemplo, en un caso el papá no quería soltarlo, ¿sí? Y entonces, y no quería entrar tampoco. Entonces, yo le dije, después de que lo hicimos, ¿no? Pero la persona, claro, que se quede claro que nos vamos a morir el día y el momento que nos toque. Eso independientemente, ¿no? Pero si hacemos el rito de despedida, la agonía de la persona, por decirlo así, o los días que le falten por morir, va a estar en paz. Va a estar más ¿Sí? tranquilo. Me llama la atención que has insistido mucho con lo del sentido del humor. Digo, eso puede salir. Sí. No es una instrucción. Sí. No es haz un chistorete. Claro, no. O sea, suele suceder, sí. pero no es una regla. Por ejemplo, aquí, cuando la exmujer y los 3 hijos estaban con él, ¿no? Ya de repente todos estaban llorando. Y el que sacaba los chistes era el enfermo, ¿no? Sí. O sea, genial. Entonces, que hay, bueno, me refiero que hay que decir gracias de todo lo positivo, ¿no? De todo lo que nos dieron. Y pues ahí obviamente entre el sentido del humor, que si le gustaba chupar, que si le gustaba viajar, que si le gustaba los chistes, que si era, ¿no? Sí. Y demás. Luego, en el perdón es lo que más libera, lo que más ayuda. ¿Sí? Porque además es ida y vuelta. Exacto. Perdóname y te perdono. Perdóname y te perdono. Y ahí es cuando le digo, a ver, esto lo estamos haciendo por amor, no es recriminar. ¿Sí? Sí. Sino que, pero es precisamente la persona, un muchacho que a la hora del perdón, su hermano se estaba muriendo pues como de 40 años o 30 y tantos, y él le dijo, ¿te acuerdas cuando estabas juntando dinero para comprarte un balón de fútbol? Y cuando llegaste a ver la alcancía tenía un hoyo y no tenía dinero. Dice, fui yo el que te quité el dinero y te lo robé. Sí. ¿Sí? Y entonces el enfermo, que ya no podía hablar, pero así, la lágrima, pero de la risa, de diciendo, este baboso fue el que me robó. Sí, a eso me refería yo, con que no hay que buscarlos. O sea, porque hay mucha gente que dice, es que yo no tengo nada que perdonarle a fulano. A ver, son pequeños perdones. Puede haber casos de agravios más fuertes, ¿no? Pero es ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Inclusive puede ser hasta te perdono porque te estás muriendo. Exacto. Qué poca madre que te estás muriendo. ¿Por qué me ¿no? estás dejando con los 3 hijos aquí? Sí, ¿Yo sí. qué voy a hacer, no? Sí. Entonces, eso es importante. Y cuando fui al velorio del que se murió, que había robado la alcancía, me dice el muchacho, me dice, oye, Patricia, es que qué importante es esto. Porque cuando se muere la persona, todo lo hacemos grande y exageramos. Entonces, si yo no le hubiera dicho en el rito de despedida que yo le robé, ¿no?, el dinero para su pelota de fútbol, ahorita estaría yo flagelándome diciendo, qué poca madre. Claro. O sea, yo le robé a mi hermano y nunca le dije, ¿no? Pati, se nos termina el tiempo. Una pregunta. ¿Este ritual energéticamente se puede hacer con alguien que ya no está? Sí, es también a lo que la mayoría de la gente lo hace ya que se murió la persona y sirve muchísimo. Igual, energéticamente da resultados. Sí, perfecto. Y hasta hay señales de que la persona, a través de sueños y todo, hasta da las gracias de haber saldado cuentas. Ya no nos va a dar tiempo de entrar a detalle. ¿Esto es similar o viene directamente del Ho'oponopono? ¿Cómo es? El Ho'oponopono, gracias. ¿Sí? Ajá, es muy similar, ¿no? Es muy similar, sí. Que las palabras son importantísimas, ¿no? Gracias, perdón. Y en el adiós es quitarle pendientes. Okay. Y la persona tiene la oportunidad de dejar encargadas sus cosas. Sí. De decir, no te preocupes por tus macetas, por tus plantas, por tu perro, por tus hijos, por tus hijos. Por todo. El negocio, no exacto, te preocupes. Exacto. ¿No? Ok. Pati, perdón, el tiempo es implacable en radio. Te agradezco muchísimo. No, hombre. Te agradezco muchísimo. Ahí está. De veras, es una ceremonia. Se la súper recomiendo. 3 veces la he practicado en mi vida y de veras es muy liberadora. Y te quedas con la tranquilidad que también ayudaste a la persona que se está yendo. Exacto. Patricia Rodríguez Bretón, gracias. Oye, si alguien necesita asesoría o algo, ¿dónde te encuentran? Les doy mi teléfono, es 22 23 35 48 12. Repítelo, por favor. 22 23 35 48 12. Me escriben por WhatsApp
y estoy a sus órdenes. Gracias, Patricia. Vamos a un corte. Finalmente apareció el señor Furlong. Locatel funcionó. Vamos a un corte, regresamos con terapia de casco.